Bienvenidos a Luz Estelar. Hay una tensión callada que muchos arrastramos al empezar la semana, esa mezcla de querer avanzar y sentir que algo frena el motor. Es lunes 3 de agosto y la luna en Aries despierta con un sextil exacto a Plutón. Ese impulso contenido que no te atreves a nombrar, ese deseo de soltar el control, tiene permiso cósmico para respirar hoy. No es ansiedad, es un empujón profundo hacia lo que de verdad importa. Y si eres de los que sienten esa chispa de orgullo por lo que ya lograste, el Sol en Leo tocando a Júpiter también te da la razón. El cielo hoy no está para excusas, está para validar tu instinto. Vamos a desglosar cómo aprovechar esta energía en cada signo, porque lo mejor del día apenas comienza. El primer dato importante del mapa de hoy es esa cuadratura exacta entre Venus en Virgo y Marte en Géminis, con apenas 1.7 grados de orbe. Esto no es ruido de fondo, es un tira y afloja entre lo que quieres decir y lo que te conviene hacer. Venus en Virgo busca pulir, ordenar, que todo tenga sentido lógico. Marte en Géminis quiere respuestas rápidas, debates, movimiento, el resultado práctico. Discusiones donde la razón gana pero el orgullo pierde. Si sientes el impulso de corregir a alguien o de ganar una conversación, respira 2 segundos y pregúntate si prefieres tener razón o tener paz. La luna, menguante gibosa al 81%, transita Aries y forma una conjunción con Neptuno retrógrado. Esto no es claridad, es niebla emocional. Los recuerdos se mezclan con fantasías y lo que ayer parecía seguro, hoy se siente difuso. Pero ojo, esa misma luna sextil a Urano en Géminis abre una puerta lateral, una solución que no viene por la vía lógica, sino por un destello intuitivo. Anótalo si aparece. Con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, el cielo pide revisión interna, no acción externa. No firmes contratos a la ligera ni tomes decisiones financieras permanentes. Hoy es para ajustar, no para lanzar. Y si necesitas un ancla, recuerda que el Sol en Leo trígono a Saturno te da estructura. Lo que construyas hoy con paciencia durará. Ahora veamos cómo esto aterriza en cada signo, empezando por Aries. Aries. Neptuno retrógrado en tu signo se funde con la luna en Aries a primera hora. Esa sensación de que algo anda mal sin que sepas nombrarlo tiene dirección y apellido y se disuelve en cuanto el mediodía avanza. Marte en Géminis cuadra a Venus en Virgo y el choque no es contra el mundo, es contra tu propia exigencia. Quieres que tu cuerpo rinda y tu mente descanse al mismo tiempo y eso no funciona. Saturno, también retrógrado en tu signo, te sostiene con un trígono del Sol. Lo que construiste en silencio los últimos meses empieza a darte peso firme, no lastre. En el trabajo, la velocidad que te piden hoy choca con detalles que no puedes ignorar. Delega uno, no todos. En el amor, la luna menguante te pide cerrar una conversación que dejaste a medias. Hazlo con el primer café sin rodeos antes de que el día te arrastre a otros fuegos. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, sal a caminar sin pantallas. Tu instinto ya sabe la jugada. Solo falta que tu boca la confirme. Tauro. Esa tensión que anida en tu mandíbula mientras aprietas los dientes sin darte cuenta tiene nombre Venus en Virgo en Fren. Da a Marte en Géminis con un orbe de menos de 2 grados y esa pelea entre lo que quieres y lo que ordenas se juega en tu casa del dinero y la comunicación. La luna en Aries, menguante y veloz, activa tu hogar profundo. Esa llamada que evitaste el domingo vuelve a tu pecho como un peso físico sobre el esternón. No la esquives otra vez. Cuando cuelgues el teléfono, la presión en tus hombros cederá sin que tengas que masajearla. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Venus te da la frase exacta para cerrar un acuerdo que se enfrió hace semanas. Usa tu tono lento, el que siempre funciona. Mastica cada palabra como si fuera un bocado de pan tibio. Saturno retrógrado en Aries te pide revisar una promesa que te hiciste en enero, esa que involucra tu cuerpo. No es momento de empezar, es momento de soltar la culpa por no haber seguido el plan. Antes de que anochezca, abre la ventana de tu cocina y deja que el aire de agosto te recuerde que sostener también es avanzar. La firmeza que te define no es rigidez. Géminis.
Marte a 24 grados de tu signo recibe la cuadratura de Venus en Virgo. Ese impulso que te hace hablar de más choca con la necesidad de medir cada palabra y lo sientes en el estómago desde que abriste los ojos. La luna en Aries sextil a Urano te da la puerta de salida. Un movimiento físico, no mental, corta el nudo. No es casualidad que un 3 de agosto, como cuando en 1492 Colón zarpó hacia lo desconocido, hoy también haya un viaje pequeño pero radical esperándote. Mercurio en Cáncer sextil a Venus suaviza el filo de tus respuestas, puedes decir lo que piensas sin herir, pero solo si respiras antes de soltar la frase. El trabajo te pide cerrar un hilo pendiente, no abrir 3 nuevos. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a caminar 10 minutos sin teléfono. El aire mueve lo que la lógica no resolvió. Tu ventaja es la velocidad, tu riesgo es la dispersión. Elige un solo mensaje y entrégalo entero. Cáncer. Mercurio en tu signo a 21 grados se entrelaza con Venus en Virgo y esa palabra que te comiste ayer, la que te supo a hiel, encuentra su salida natural hoy, no como reclamo sino como caricia que ordena el nido. La luna menguante en Aries, rozando a Neptuno, te mece entre la bruma de lo que fue y el impulso de soltar la armadura. Sientes el peso de la memoria en los hombros, pero también la tibieza de saber que ya no necesitas cargar con todas las cajas. En el amor, la cuadratura de Venus con Marte remueve un deseo que habías guardado bajo llave. En el trabajo, la energía pide que delegues el control de la cocina emocional. Saturno retrógrado te recuerda que tu caparazón también necesita aire. Hoy, cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona con la que dejaste una conversación a medias, no para cerrarla, sino para abrirla sin miedo. Tu hogar eres tú. Leo, el Sol en tu signo a 10 grados se funde con Júpiter y esa sensación de que algo grande está por estallar en tu pecho no es ilusión, es tu reino ampliándose, aunque tu mente aún no lo nombre. Lunes de luna menguante y ella camina por Aries incendiando tu casa del alma. El corazón te pide hogar, pero Saturno retrógrado te recuerda que ciertas puertas se cierran para que tu luz no se filtre por rendijas ajenas. En el trabajo, Venus en Virgo tensa a Marte en Géminis. Hay una palabra que no dijiste a un aliado y hoy pesa como un cetro de plomo. No la guardes más, tu energía es doble, magnética para iniciar, pero dispersa para terminar. Elige una sola batalla, la que te haga sentir más rey de tu propia escena. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja atrás el guión que otros escribieron para ti. Ese gesto físico de soltar el teléfono y mirar el cielo es tu ofrenda. Brilla sin pedir permiso. Tu trono ya está donde estás tú. Virgo. Con Venus en tu signo a 26 grados en cuadratura con Marte en Géminis. Esa sensación de que tu cuerpo pide una cosa y tu mente otra tiene fecha de vencimiento hoy, el intestino te avisa antes del mediodía, ese nudo que aparece cuando decides callar lo que piensas. La luna menguante en Aries ilumina tu casa sexta, así que el trabajo acumulado pesa en tus hombros más de lo que admites. No es momento de pulir el detalle fino, sino de soltar la carga que ya cumplió su función. Mercurio en Cáncer sextil a Venus te da la frase exacta para renegociar un límite que cruzaron contigo y conviene decirla con el primer sorbo de café, mientras la claridad aún no se contamina con el ruido del día. Si algo se siente torcido en la espalda, ahí está la señal de lo que evitas enfrentar. Llama a esa persona con la que dejaste una conversación a medias y cierra el círculo antes de que anochezca. Tu precisión hoy no está en hacer más, sino en cortar lo que sobra. Libra. Cuando Venus en Virgo tensa el hilo con Marte en Géminis, esa puya que soltaste a medias en una discusión reciente vuelve a tu cabeza con la fuerza de un eco que no te deja dormir. No es tu imaginación, la balanza se inclina porque alguien cercano espera de ti una respuesta que solo tú puedes dar. Esta mañana, con la luna en Aries opuesta a tu regente, el impulso de defender tu postura choca con tu necesidad natural de armonía. No cedas del todo ni te cierres. Cuando veas el primer mensaje que te haga fruncir el ceño, respira antes de responder y luego di exactamente lo que piensas sin adornos. En el amor, la claridad te acerca más que la estrategia.
En lo laboral, un colega nota tu esfuerzo aunque no lo diga. El día pide que sueltes el papel de mediador y ocupes tu lugar en el espejo. La justicia también empieza contigo. Escorpio. Esa discusión que dejaste a medias el jueves tiene la firma de Venus en Virgo cuadrando a Marte en Géminis. El detalle que no dijiste te sigue royendo y hoy la luna en Aries sextil a Plutón te da el coraje frío para cerrarlo sin explosión. No es casualidad que hayas borrado ese mensaje a las 2 a.m. Saturno retrógrado en tu casa de la comunicación te obliga a elegir entre lo que callas por miedo y lo que dices por poder. En el trabajo, esa negociación estancada se destraba si sueltas el control del guión. Mercurio en Cáncer sextil a Venus te da las palabras justas, pero solo si las dices en persona, no por escrito. La energía está densa, pero no confusa. Tu regente Plutón, retrógrado en Acuario, te pide podar, no sumar. Hoy, cuando cruces la puerta de tu casa, apaga el teléfono 1 hora entera. Ese silencio activo es el alquimista que transforma tu resentimiento en estrategia. Lo que no nombras te gobierna. Nómbralo antes del primer bostezo de la tarde y la noche será tuya. Sagitario. Tu regente Júpiter se funde con el Sol en Leo y esa chispa de confianza que sentiste al despertar no es casualidad. Es tu propia expansión pidiendo pista de aterrizaje. La luna en Aries, tu casa de asociaciones, se enciende con un sextil a Urano en Géminis, así que el mediodía traerá una idea inesperada que te hará girar el mapa completo de tus planes. Ese impulso de querer estar en 3 lugares a la vez tiene una raíz. Marte en Géminis cuadra a Venus en Virgo, y la tensión entre lo que quieres decir y lo que conviene callar se resuelve mejor con una caminata que con un mensaje de texto. En el trabajo tu entusiasmo contagia, pero cuidado con prometer más de lo que puedes entregar antes del viernes. El amor pide presencia, no estrategia. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja que la conversación fluya sin intentar ganarla. Llama a esa persona con la que compartes un proyecto dormido y proponle el primer paso concreto sin adornos. Tu fe mueve montañas, Sagitario, pero hoy la montaña se mueve si tú das el primer zarpazo. Capricornio. Saturno retrógrado a 14 grados presiona el fondo de tu casa 4 y esa sensación de que el terreno tiembla bajo tus cimientos no es casualidad, es tu propio regente pidiéndote que renegocies el contrato contigo mismo. La luna en Aries sextil a Urano en Géminis te da una ventana para rediseñar la estructura sin demolerla toda. En el trabajo no es momento de lanzar proyectos nuevos, es momento de consolidar lo que ya construiste, de ajustar esa pieza que sabes que está floja desde hace semanas. En lo personal, Venus cuadra a Marte y esa discusión que evitaste con alguien cercano vuelve a la superficie. No la esquives otra vez. El lunes, regido por la luna, favorece que cierres asuntos domésticos pendientes, ese trámite o esa llamada a un familiar que llevas posponiendo. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, ponte de pie y camina 5 minutos sin pantallas. Hoy no se trata de avanzar, sino de asegurar el piso donde darás el próximo paso. Tu autoridad se construye en silencio y hoy la estás cimentando. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo está en sextil con la luna en Aries y esa sensación de estar revisando tu propia película, que conservas, que descartas, se vuelve más nítida cuando el día te exige improvisar. No es casualidad que hoy prefieras los márgenes a las reuniones. La luna menguante en tu casa de la autonomía te pide soltar una versión tuya que ya no te sirve, aunque otros no lo vean todavía. En el trabajo, Venus cuadra a Marte desde tus casas de estructura y comunicación. Alguien espera que respondas con prontitud, pero tú necesitas procesar en silencio antes de hablar. No fuerces el acuerdo. Mercurio en Cáncer te da la llave. Una pregunta precisa, hecha con calma, desactiva la tensión sin que tengas que ceder tu postura. Tu energía hoy es eléctrica, pero intermitente. Rinde más en ráfagas cortas que en jornadas largas. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a caminar sin destino. Ese movimiento rompe el circuito y te devuelve la claridad. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias, pero solo si sientes el impulso genuino, no la obligación. La revolución también empieza por no responder cuando todavía no tienes respuesta. Piscis. Con la luna en Aries rozando a Neptuno, retrógrado en tu casa 12. Ese sueño que recordaste al despertar, el de la puerta que no cerraba, no es ruido mental, es un mensaje que pide cuerpo.
Mientras tanto, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y esa conversación pendiente con alguien cercano tiene fecha de caducidad. No la fuerces, deja que el momento llegue cuando cruces la puerta de tu casa esta noche. Tu energía hoy se parece a la lluvia contra una ventana, visible, constante, pero contenida. No necesitas explicar tu silencio. En el trabajo, Mercurio en Cáncer te da la frase exacta si esperas a que el otro termine de hablar. No interrumpas. Tu intuición está afinada, pero Saturno retrógrado te recuerda que proteger tu espacio no es egoísmo, es arquitectura. Si alguien te pide más de lo que puedes dar, responde con una pregunta en lugar de una disculpa. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta lo que no es tuyo. El agua que no se mueve se estanca, tú no. El sol en Leo, cerrando con la luna menguante gibosa, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando todo el día sin nombrarlo. Esa tensión en los hombros o ese pensamiento que vuelve una y otra vez no es casualidad, es el mapa de lo que necesitas soltar antes de dormir. No hace falta que lo resuelvas ahora, solo que lo pongas frente a ti, como quien coloca las llaves en la mesa al llegar a casa. Respira una vez lento y deja que el aire salga más largo de lo que entró. Ese gesto pequeño es suficiente para que la noche haga su trabajo. Mañana el cielo se mantiene quieto, así que no hay prisa por adelantar nada. Solo cierra este ciclo con la ligereza de quien sabe que ya hizo lo que podía. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.